Amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra serie La Jornada de Fe, continuando aquí con la historia de Abraham. Como habíamos estudiado anteriormente, miramos que Abraham no fue un hombre perfecto y tuvo varias pruebas de su fe, pero el Señor estaba desarrollando y seguimos mirando cómo es que el Señor va creciendo y aumentando la fe de Abraham en Dios, su confianza en Él, para poder llegar a esa estatura de ser un hombre completamente maduro en su fe, confiando plenamente en Dios. Miramos también que Abraham había cometido un error en relación a la promesa que Dios le había hecho a él en relación a su hijo, al hijo primogénito de promesa. Y nos deja saber Génesis capítulo 17, que aunque él había cometido este error, sin embargo, el Señor como que le da otra oportunidad. El título de esta tarde, de este día, se llama Un Nuevo Nombre. Antes de leer este pasaje, les invito a inclinar su rostro. Padre mío, nuestra oración es que tu Espíritu Santo nos guíe. Por favor, ¿nos puedes enviar a tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro Maestro? Puedes, por favor, enviar a tus ángeles, que ellos puedan reprender cualquier espíritu maligno que quiera distraernos en este momento, Señor. Que el televisor, el celular o lo que haya, Señor, alrededor nuestro, quizás pueda ser, Señor, un camión o alguna cosa, Señor. Que en este momento, Señor, todo esté bien para que podamos estar nosotros atentos a tu mensaje. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dice el libro de Génesis capítulo 17, versículo 1 al 6, que el Señor en cierta manera le da otra oportunidad a Abraham, pero es interesante cómo lo hace. Dice aquí la Biblia lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Sabes, es interesante cómo el Señor no le dice a Abraham: ¿sabes qué? Ya me olvidé de lo demás. Ni siquiera lo menciona. Es como decir que Dios habla con Abraham sin mencionar su pecado. Y esto es muy contrario a la manera que tú y yo pensamos. Cuando pensamos de nuestra vida, pensamos de nuestros errores, de lo que hicimos. Y el Señor nos ve después de haber pecado, después de que confesamos ese pecado, nos arrepentimos. El Señor ya no ve eso, porque ve que lo confesamos, nos arrepentimos de ese pecado, lo hemos puesto a un lado. Y el Señor, quizás igual como Abraham, nos dice: mira, mi plan contigo aún sigue en pie. Y mi plan contigo es de tal manera que deseo darte un nombre nuevo. Hace unos años atrás, conocí a una amiga que tuvo y pasó por una experiencia algo difícil en su vida. Tuvo la oportunidad de ella de cambiar su nombre. Y la próxima vez que la miré, ya no tenía el nombre que tenía antes, ahora tenía un nuevo nombre. También con ese nuevo nombre noté que su vida era un poco más alegre, era diferente. Ya no estaba tan triste, abrumada como antes. Hoy en día se miraba contenta, en paz, con un propósito y misión en su vida, con esa seguridad que le hacía falta antes. Y me recuerda de esta historia de Abraham, porque en la Biblia los nombres que se les asignaban o se les daban a los niños era bastante importante, porque el nombre que se les daba era con la idea de que deseaban que esas características se desarrollaran o se miraran. Es casi como si dijeran: este nombre es la misión de esta persona, es lo que esta persona es o lo que esta persona va a hacer. En otras palabras, Dios le cambia el nombre a Abraham porque Él le quiere reforzar lo que Abraham realmente es, y le da un nombre nuevo. Y no solamente a él, también a su esposa. Nos dice aquí Génesis capítulo 17, versículo del 15 al 16, que de la misma manera en que Dios le cambia el nombre a Abraham,
la misma cosa hace con la esposa. Dice la Biblia lo siguiente: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En la vida, el nombre que uno se le da a alguien usualmente no solamente es las características que uno ve, ¿verdad? En la familia quizás se les dan ciertos nombres a los niños, porque o esas son las cosas que hacían, o es algo que les gustaba, quizás una manera en que se miraban, le dicen flaca, o mi gordito, o mi negro. Tengo una hermana que le decimos la negra, y realmente no es muy oscura de piel, pero es más oscura parece que mis hermanas, así es que le dicen la negra. En la vida, estos nombres son nombres de cariño. Recién tuvimos nosotros nuestro tercer bebé, recién hace año y medio atrás, y él salió un poquito más güerito que nosotros. Entonces nuestro nombre para él de cariño es mi güerito, el güerito. Sabes, desafortunadamente, muchas veces en la vida, no solamente damos nombres de cariño, pero decimos nombres que dañan la conciencia de uno mismo, dañan lo que uno piensa de sí mismo. A veces como padres o como hijos, nuestros padres nos habían dicho palabras o groseras, palabras para quizás hacernos sentir mal. Siempre haces este cochinero, no sirves para nada. O nos decían quizás diferentes nombres, quizás no eran tus padres, quizás en la escuela se burlaban de ti. Oh, mira, ahí viene el chimuelo, la chimuela, o la apestosa, o la greñuda, o qué sé yo. Pero esos nombres no eran nombres agradables. Esos nombres, en vez de hacernos sentir mejor, en vez de recordarnos de la misión que somos hijos de Dios, que vamos hacia el cielo, nos hacía que pensáramos de nosotros mismos en una manera negativa. ¿Sabes? Si a ti en tu niñez, o más bien como padre, le has dicho estos nombres a tu hijo, ten en mente que eso tiene mucho afecto sobre ellos. Y el Señor quiere decirte que Él no te llama por esos nombres, porque Él ve lo que tú realmente eres. Y en vez de hacer caso a estas voces, escucha lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre ti. Porque cuando tú lees lo que dice la palabra de Dios de ti, es Dios la opinión que realmente vale la pena escuchar. Es la única opinión a la que debes de realmente creer lo que tú eres. Las demás son voces del enemigo que quieren tumbarte, bajarte. Pero sigamos aquí con nuestro estudio. Vayamos aquí al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 17. Perdón, me voy a pasar ese pasaje. Vamos al libro de Mateo más bien. Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Porque vemos aquí también que a Jesús se le dio cierto nombre, Jesús, con un propósito. Nota lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Abraham se le había dado su nombre, se le cambió más bien su nombre, porque Dios quería recordarle siempre de su misión, de quién realmente era él, igual su esposa Sara. A Jesucristo desde su nacimiento, desde antes, se le dice que su nombre iba a ser Jesús, porque su nombre siempre le iba a recordar a él el propósito por el cual él había venido aquí a la tierra, porque él tenía una misión específica. Sabes, hoy en día Dios quiere que tú sepas que él tiene un nombre también para ti, un nombre que quizás tus padres no te dieron, quizás nadie te lo dará, pero el Señor sabe qué nombre es ese. Y sabes, esta promesa se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Sé que a algunos de nosotros no nos gustó el nombre que se nos dio. Recuerdo de pequeño, cuando iba a la escuela, al primer día de clases, siempre me daba vergüenza porque nadie más tenía mi nombre, que es Joanne.
Y miraba que las maestras llegaban como daban la lista de clase por apellido. Cuando se acercaban a las heces, como mi apellido es Sánchez, como que me estaba yo esperando para ver cuándo iba a ser mi nombre. Calculaba, ok, yo soy Sánchez, así es que antes habían otros apellidos antes del mío. Quizás cuando terminaban con Rodríguez, usualmente es cuando terminaban. Y la maestra se detenía un poco y yo decía inmediatamente, Joanne, o sea que ese soy yo. Y dice, ok, así se dice, no estaba segura o no estaba seguro. En la Biblia Dios nos deja saber que Él tiene un nombre especial para ti. Nota lo que dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es algo especial, que el Señor a ti te da un nombre especial, un nombre único, un nombre que solamente tú y Dios saben. ¿Por qué será que nadie más conocerá este nombre, sino solamente el que lo recibe? Porque ese nombre va a detallar y va a describir tu experiencia, lo que tú eres, lo que el Señor ha hecho en tu vida para transformarte, que llegases a donde estás en ese momento. Y el único que sabe lo que tú pasaste eres tú. Y es por eso que tendrás un nombre quizás como el mío, que es único, que nadie más lo tiene, pero será un lindo nombre, un nombre que el Señor dice, este nombre representa tu vida, lo que eres hoy en día, ahora transformado por mi gracia. Así que cuando pienses de tu vida, piensa de que el Señor está queriendo formarte para ese nombre. Que Él, cuando Él te ve, Él ya tiene tu nombre en mente. Y las pruebas que tú pases en la vida, las diferentes oportunidades para desarrollar tu carácter, el Señor las está usando para que tú llegues a ser esa persona que el Señor tiene en mente que seas. Vayamos aquí a otro pasaje para ver la experiencia de alguien que tuvo una experiencia tal como la que estoy describiendo, que se encuentra en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Encontramos el nieto de Abraham, que en sí Abraham tuvo la oportunidad de conocer a dos de sus nietos, a los hijos de Isaac, porque nos dice la Biblia que Abraham tenía 100 años cuando tuvieron a Isaac y vivió a 175, y nos dice la Biblia que, si recuerdo bien, Isaac tenía 70 años cuando nacieron sus hijos, así que tuvo 5 años de poder conocer a sus nietecitos, a Jacob y Esaú. Estos dos muchachos, desde pequeño, parece que tenían diferentes gustos y también preferencias diferentes de parte de los padres, porque el papá prefería a Esaú y la mamá tenía preferencia a Jacob. Pero nos dice la Biblia que desafortunadamente Esaú, él no apreciaba las cosas celestiales de Dios, y Jacob sí, él las deseaba. Desde antes de que nacieran, ya se había profetizado que Jacob realmente iba a ser el que iba a tomar ese linaje del Mesías. Igual como Abraham y Sarai, aún recibiendo la promesa, tomaron en sus manos Jacob y su madre en engañar a Isaac, su papá. No solamente engañaron a su padre, pero también le robó a su hermano. Él tuvo que vivir con esa culpa. Él huyó de su hogar al saber que su hermano lo quería matar. Nos dice la Biblia que él pasó varios años sufriendo, porque aún a él mismo lo engañaron, de tal manera que él había engañado a su hermano. Porque cuando él quería casarse con Raquel, nos dice la Biblia que su suegro hizo tranza con él. Después de 7 años de haber trabajado por ella, en la noche de su matrimonio, hizo un cambio y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Después, la próxima mañana, Jacob dice, ¿pero qué es esto que has hecho conmigo? Y su suegro le dice, es que no acostumbramos nosotros dar la menor, primero damos la mayor. Nos dice después la Biblia que Jacob trabajó otros 7 años para casarse con la hija que él quería casarse, o sea, con la mujer con la que él se quería casar. Llegaron los 7 años y finalmente se casó con ella. Pero fue un tiempo muy difícil el que él vivió bajo el techo de su suegro.
finalmente decidieron alejarse de ese hogar. Y nos dice la Biblia que su suegro no estaba muy contento con eso. Fue tras de ellos, pero el Señor protegió a Jacob. Fue muy duro la vida de Jacob, porque él reconoció que a través de la experiencia cuando era joven, cuando el gran error que él cometió, él atribuía las demás pruebas a esa decisión. Pero llega en un momento que Jacob está por enfrentarse con su hermano Esaú. Recibe noticia que Esaú va rumbo a donde está él y con él viene un ejército. Y él no tenía un ejército, hablando de Jacob, solamente su familia y sus siervos. Él tenía temor porque iba a perder su familia en ese momento. Recordó lo que había hecho en su juventud con su hermano y su padre. Recordó que su hermano lo quería matar. Tuvo mucho temor. Y nos dice la Biblia que estando él a solas, tuvo una experiencia supernatural. En Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28, dice la Biblia lo siguiente: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nos dice aquí después que Jacob se dio cuenta que este no era un nombre cualquiera, este era un nombre divino. Nos dice la Biblia que este mismo era Dios, que estaba Jacob luchando, representando la lucha en oración para que nosotros podamos ser transformados. Y por un momento pareciera que Jacob, pareciera en la mente de Jacob que Dios le está recordando de su pasado cuando le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob le responde que se llama Jacob. Pero el varón dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y por qué le cambia el nombre? Porque dice que representa que él ha luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Esa noche representaba una grande bendición, la bendición que tanto anhelaba Jacob, de ser cambiado y transformado a lo que una vez era. Y en esta experiencia le dice Dios a Jacob: ¿sabes qué? Tú ya no eres Jacob. No eres Jacob. Tú eres un hombre transformado. No eres la misma persona que eras un día. ¿Sabes? Recuerdo hace tiempo, habían unos muchachos que iban de puerta en puerta, vendían unos libros. Estaban vendiendo un libro que se llama El Camino a Cristo. Y recuerdo que en cierta ocasión estaba un muchacho mostrándole este libro a un señor. Y mostrándole este libro al señor, viene una niña y se para y le dice al señor: ¿sabes? Compra este libro. Es un lindo libro, muy bueno libro. Voltean y le preguntan a la niña: ¿y cómo sabes? ¿Lo has leído tú? Y dice: no, pero el año pasado estos mismos muchachos pasaron por aquí y mi papi, él compró ese libro. Y a través de leer ese libro, mi papi ha cambiado, porque antes era un papi bien duro y no era bueno con nosotros, pero ahora es un hombre diferente. Hermanos, ese libro, el Camino a Cristo, es un libro que habla sobre cómo vivir una vida con Cristo Jesús, cómo entregarse su vida. Y la Biblia nos deja saber que Jacob tuvo una experiencia similar, que fue completamente transformado. Mira, me gustaría leerte lo que nos dice la Biblia acá en el libro de Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Con el cambio del nombre de Abraham, viene también otra cosa ligado con ese cambio. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 11. Le dice Dios a Abraham: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
El cambio del nombre de Abraham era parte de ese pacto, porque era un cambio, era una transformación. Pero con esto está ligado una señal de esa transformación. Desafortunadamente los judíos perdieron vista de lo que esa señal representaba y simplemente se creían con esos derechos, los derechos y los privilegios de las promesas de Dios, sin vivir conforme a la vida de su padre Abraham. Pero nos dice Deuteronomio capítulo 30 que Dios les había mostrado claramente qué significaba esto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice la Biblia: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor, cuando hablaba de esta señal, esa era una señal externa sobre una experiencia interna. En otras palabras, el corazón era lo que debía realmente ser transformado. Y lo exterior sin lo interior no tenía valor. Solamente tenía valor cuando había un cambio en el corazón también. Como dice allí, esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Esa es una obra que una vez que Dios la hace, podrás tener la habilidad de amar a Dios y amarlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Ve conmigo al libro de San Juan, capítulo 3, para entender esta experiencia un poco mejor. San Juan capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Como les había dicho, parece que varios habían perdido vista de esta enseñanza, pero el Señor aún quería establecer esto con sus hijos. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él viene de nuevo a establecer este pacto, recordarles de nuevo del pacto que Dios había dejado con Abraham. Nos dice aquí San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El versículo 3 sigue diciendo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Continuamos en el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dios aquí nos dice que aún de viejos, como en el caso de Nicodemo, uno puede tener una nueva vida, nacer de nuevo. Y nos dice aquí la Biblia que esto es el nacimiento de nuevo, que hoy en día la señal exterior es el bautismo. Pero el bautismo solamente tiene significado cuando hay una transformación interna, cuando tú has nacido del Espíritu de Dios, cuando se nota que alguien más vive en ti y ese alguien más es Jesucristo. Mira, ¿cómo sucede este cambio? Nos dice el versículo 8 de este mismo capítulo, ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 8, algo interesante, porque nosotros quizás al escuchar este tema pensemos: bueno, yo no he notado en esta persona un cambio de un día al otro, entonces, ¿cómo es que se puede hacer esto una realidad? Nos dice San Juan capítulo 3, versículo 8 lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros sentimos el viento, como dice el pasaje, no sabemos necesariamente de dónde viene y para dónde vas, pero sentimos los efectos del viento. En otras palabras, el cambio en la vida de alguien se va a notar. Y a veces el cambio es poco a poco y dura tiempo, pero hay un cambio claro y distintivo de lo que es uno ahora a lo que era. Mira, el hecho de que quizás hayan personas que no han cambiado no significa que esto no es cierto. Y tampoco es cierto decir: bueno, yo sigo siendo la misma persona y creo en Dios y no hubo cambio en mí.
¿Qué pasó? Bueno, puede ser entonces que tienes que ir a los pies de Jesucristo para que haga ese cambio. Ve conmigo aquí a otro pasaje, al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1 y el versículo 42. Aquí encontramos una experiencia donde Jesucristo nos muestra algo similar a lo que hemos leído hasta este momento. San Juan 1, versículo 40. Nos dice la Biblia que entre los primeros discípulos algo interesante sucedió. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Jesucristo hace algo maravilloso. Primero vemos que Andrés, él ya conoció a Jesucristo. Pero Andrés, a través de la Biblia, vemos que él no estaba satisfecho nomás escuchando a Jesús. Él tenía que hacer algo por Jesucristo. Él era aquel que traía personas. Él era quizás no el predicador, pero aquel que ayudaba detrás de las escenas. Y vemos que aquí Andrés busca a su hermano y le dice: hallamos al Mesías. Aquel del que hemos estudiado, del que se ha prometido, lo hemos hallado. Entonces, Andrés trae a su hermano y lo trae Jesús. Sabes, yo sé que hay personas que amamos en nuestras vidas y deseamos su salvación. Y a veces quizás en vez de ser bendición, somos maldición. Nos dice aquí la Biblia que Andrés no hizo el cambio en su hermano. Andrés lo único que pudo hacer es invitarlo y traerlo a Jesús. ¿Habrán algunos que vendrán? Claro que sí. Desafortunadamente habrán otros que aunque se les invite no querrán venir. Pero aquí miramos que Jesús, Él ve a Simón Pedro tal y como es. Le dice lo que en ese momento es. Le dice: tú eres Simón. Esa es la realidad. Más que eso, Jesús penetraba en su alma y le decía lo que Él era. Y Simón se daba cuenta. Le dice: hijo de Jonás. Habla sobre su pasado también. Pero Jesucristo no solamente ve tu presente y no solamente ve tu pasado, pero dice: tú serás llamado Cefas. Jesucristo ve tu futuro. Y Él dice: yo te puedo transformar. Ven a mí, yo te transformaré. Te invito, amigo, amiga, que tú vengas a los pies de Jesucristo cada día. Vas a ver que habrá una transformación. Y cuando Cristo venga, te dará un nuevo nombre. Dios te bendiga.